Hoy vamos a hablar un poco sobre la perspectiva isométrica. Estoy seguro de que han visto algunas obras o productos que se pueden hacer con este tipo de perspectiva. Nosotros vamos a centrarnos en la aplicación que puede tener en la industria del entretenimiento, como por ejemplo los videojuegos. Estos son algunos ejemplos de juegos muy famosos que usan la perspectiva isométrica como punto de vista para sus jugadores. Estoy seguro de que conoces algunos. Y bueno, vamos a aprender algo de perspectiva. Recordemos rápidamente que vamos a estar trabajando con este sistema de coordenadas para poder representar nuestros objetos en tres dimensiones, X, Y y Z. Ahora sí, empecemos por aprender en qué se diferencian principalmente la perspectiva isométrica, o también llamada perspectiva falsa, de la perspectiva real. Ambas técnicas de perspectiva nos permiten representar objetos tridimensionales en una superficie de dos dimensiones, como lo es el papel. En la perspectiva real, cuando trabajamos con puntos de fuga, se genera una ilusión que hace parecer a los objetos que se alejan hacerse más pequeños, cuando en realidad su tamaño no cambia, aunque en el papel sí cambie, y sucede porque las líneas que los definen van hacia sus respectivos puntos de fuga. En cambio, en la perspectiva isométrica siempre se muestran los objetos con su tamaño real, y las líneas de cada eje viajan paralelos entre sí al no tener puntos de fuga, lo que evita que la ilusión de que los objetos se alejan o se hagan más pequeños se genere. Centrándonos un poco más en perspectiva isométrica, digamos que dentro de la familia de este tipo de perspectivas, sin puntos de fuga, tenemos algunas otras, y hoy veremos dos más. La primera, perspectiva isométrica, que nos dice que los ángulos entre nuestros ejes serán todos iguales, por lo tanto, todos los ángulos serán de 120 grados entre cada eje. La segunda, perspectiva dimétrica, nos dice que dos de los ángulos formados por nuestros ejes serán iguales y uno será diferente. Comúnmente, el eje Y se traza de forma vertical y el ángulo que resulta diferente es el que se forma entre X y Z. Por último, la perspectiva trimétrica, donde todos los ángulos formados entre nuestros ejes son de medidas diferentes. Ignorando un poco los números, vamos a tratar de entender qué cambian nuestras formas o nuestros dibujos cuando usamos estos diferentes tipos de perspectiva. Como un pequeño ejemplo, vamos a usar estos cubos, y cada uno tendrá una de las perspectivas que vimos anteriormente. Como ya mencionamos, nosotros vamos a aprender este tipo de perspectiva para aplicarla a un escenario de la industria del entretenimiento o videojuegos. Por lo tanto, vamos a mantener el eje Y siempre vertical. También recuerden que las líneas que representan el eje Z serán paralelas entre sí, y lo mismo para el eje X. Si dejamos de lado las medidas de los ángulos que se forman entre nuestros ejes, ¿qué es lo que en realidad cambia? Lo único que cambia, y es muy sencillo, es el ángulo de nuestra cámara, o nuestro punto de vista. Y tú puedes elegir entre estas tres perspectivas dependiendo cuál es el ángulo que más te sirva o que más te guste para dibujar tu pieza. En el arte conceptual, las medidas de esos ángulos no son tan importantes en realidad, aunque para otro tipo de dibujo sí puedan serlo, y por eso les brindo esta información. Además, nunca hace daño saberlo. Ahora pongámoslo en práctica. Vamos a ver cómo podemos hacer una red para este tipo de perspectiva y vamos a hacer un pequeño ambiente. Personalmente, a mí me gusta hacer un sketch antes de hacer mi red de perspectiva. Así puedo basarme en el ángulo de cámara que tenga mi boceto. Para la red de perspectiva isométrica, yo uso la herramienta línea en Photoshop. Primero hago una línea recta siguiendo algunas de las líneas más largas de mi boceto. Puede ser la de mi edificio principal, por ejemplo. Esta misma línea la duplico sin ningún tipo de alteración para que al momento de moverla a un lado de la línea original se mantengan paralelas entre sí. Ahora duplico ese par de líneas y trato de mantener una distancia igual entre ellas. Repito el mismo proceso hasta cubrir la mayor parte de mi boceto. Todas estas líneas van a ser paralelas entre ellas. Ahora busco alguna otra línea de mi boceto que vaya en la dirección contraria y repito el proceso anterior para tener mi eje contrario. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una línea que cruce mis líneas anteriores. Recuerda que puedes cambiar
de color tus líneas y bajar la opacidad para diferenciar el boceto de tu red de perspectiva. También te recomiendo agrupar esas capas para no dibujar sobre tu red por accidente. Si te ha gustado hasta ahora el contenido, recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún video y seguir aprendiendo juntos. También hacemos directos en Twitch para que pases a dibujar conmigo y platiquemos un rato. Por último, los dejo con el proceso de este sketch que hice en perspectiva isométrica. Es la recreación de la gasolinera del juego de Resident Evil 2, que es el inicio donde llegas con Leon a esta gasolinera, pero trate de recrearlo en perspectiva isométrica para ustedes. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que el contenido de este video te haya gustado mucho y sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Sigue dibujando.